Y en los últimos años sus libros se han versado sobre temas de carácter de filosofía, pero centrado con el tema de bioética, ¿no? Entre sus libros tenemos la interpretación originalista de la Constitución del año de 98, y luego tiene Justicia para Animales, de Alianza Editorial del año 2004, un libro que tenemos disponible en México, Entre el vivir y morir, ensayos de bioética y de derecho. Está en la colección que ha coeditado Rodolfo Vázquez del ITAM, ¿no?, en Fontamara. Memoria y frontera, el desafío a los derechos humanos, también de Alianza Editorial. El desafío de los derechos humanos, es el mismo libro. El derecho a la asistencia sanitaria, y uno de los objetivos que esté el profesor con nosotros es porque el jueves a las 9 de la mañana vamos a presentar su última obra, que se la recomiendo y ojalá nos puedan acompañar a la presentación, que va a ser el jueves, repito, a las 9 de la mañana, que es Lo sexual es político y jurídico, ¿no?, también de Alianza Editorial. Entonces, sin más preámbulos, les dejo aquí en compañía de don Pablo. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Espero al final aplaudir. Yo creo que desde aquí puedo hablar y quizá no me hace falta el micrófono, ¿no? Yo creo que se oye bien. Por ahí detrás también. Bien, mis primeras palabras son, por supuesto, de agradecimiento a la Escuela Libre de Derecho por esta invitación que me honra a venir aquí a hablar del libro y también a poder dar estas clases de hoy y mañana. Al profesor Rodolfo Gómez, estoy muy agradecido por la invitación, ha sido el artífice, y por todas las atenciones que se me brindan. No es la primera vez que estoy en México, he venido ya muchas veces y tengo que decir que es siempre muy grato. Es uno de los lugares, lo digo no por ganarme a la audiencia, sino porque verdaderamente lo siento, es uno de los lugares donde uno se siente más generosamente acogido. Bueno, yo no tengo la pretensión de dar una clase tal y como la entenderíamos convencionalmente. Mi idea es más bien la de tratar de reflexionar en voz alta sobre algunas cuestiones que tienen interés para el jurista desde la perspectiva de quien no es ni ha sido nunca un jurista práctico. Yo, a diferencia de muchos de los aquí presentes, nunca he ejercido el derecho, y además cultivo una disciplina más bien alejada del derecho positivo, aunque trato de ser uno de esos filósofos del derecho más bien juristas, de acuerdo con una célebre clasificación que hizo en su día un importantísimo filósofo de derecho italiano, Norberto Bobbio. Así que yo trato de tener una mirada, aunque sea de soslayo, sobre lo que está pasando y lo que pasa en el mundo del derecho. Pero, como decía, mi pretensión va a ser más bien la de poner en común algunas reflexiones sobre el derecho, desde esta perspectiva un poco filosófico-jurídica. Bueno, he preparado una serie de diapositivas que son más bien para mi propio orden expositivo que porque, en fin, reflejen nada verdaderamente importante, aunque alguna de ellas sí que tiene algún texto que leeré, por si no se ven muy bien desde donde están ustedes ubicados. Y bueno, con algunas de las diapositivas trato de ilustrar más bien el argumento o la idea. Me podéis interrumpir o me pueden interrumpir cuando quieran, tanto para hacer una observación o para preguntarme, estaré encantado de que lo haga. Y insisto en que mi objetivo es que esta clase o este tiempo que vamos a estar juntos pues sea más bien de una interacción más que de yo dando aquí una especie de conferencia plomo a estas horas que ya estarán ustedes también cerrando el capítulo del día, ¿no?
Bueno, el título de esta reflexión en voz alta es el derecho, la rebelión y la mano de Dios. Esto de la mano de Dios, ¿alguien sería capaz ya de intuir por dónde va? El gol de Maradona. Además creo que fue un gol que hizo aquí, ¿no? En México. 86. No puede haber olvidado un precepto del Código Penal, pero me parece grave. Para empezar. Bien, pues voy a usar el ejemplo de la mano de Dios para tratar de arrancar la reflexión. Bueno, el derecho pues no tiene necesidad de decirse nada sobre ello. Y esto de la rebelión, ¿por qué alguien que viene de España puede en estos días estar interesado en reflexionar en voz alta acerca de la rebelión? Por Cataluña. Efectivamente. Bueno. ¿Se puede meter un gol con la mano? ¿Se puede? Se hizo. A lo mejor alguien levanta la mano y después puedo asignarle y de esa manera ordenamos un poco. Hay algunos que han dicho sí, bueno, depende, pues no, pues... ¿Alguien tiene una respuesta así como categórica? Sí. Tal vez sí se puede meter el balón con la mano a la portería, pero como tal no sería considerado como un gol, porque el gol pues, también cumple con ciertas características de que tiene que ser con el pie, etc. Bueno, y ahí lo de la mano de Dios, ¿no? Alguien podría decir para empezar, bueno, la pregunta es extraña porque, por definición, los goles no se meten con la mano. Así que la pregunta tiene un cierto aire de paradoja, no sé si lo capturan ustedes, ¿no? Si es un gol, no se ha podido meter con la mano. Entonces hablaremos de alguna otra cosa, pero no de un gol, porque gol, por definición, es la introducción de la pelota en la portería, creo que con cualquier parte del cuerpo, salvo el brazo. Bueno, no sé la regla, pero... Así que una primera derivada de la pregunta, una primera implicación de la pregunta es, bueno, que de acuerdo con las reglas del fútbol, la definición de gol excluye la posibilidad de que haya un gol metido con la mano. Entonces aquí lo que uno se preguntaría así con una mirada un poco más filosófico-jurídica es ¿qué es un gol? ¿A qué llamamos gol? Una segunda reflexión tiene que ver ahí con el verbo puede. Alguien me ha parecido que ha dicho, bueno, poder sí se puede. Pero ¿cómo se va a poder si por definición el gol no se mete con la mano? Sí se puede introducir el balón a la portería con la mano, pero no se debería, según las reglas. O sea, que mejor sería decir, no se debe meter un gol. Pero ¿no suena un poco raro decir, no debes meter un gol con la mano? ¿No suena raro decir, no sé, no debes matar a alguien? No debes comer con la boca abierta? Pero hablar de deber y de goles es como extraño, ¿no? No debes meter el gol. Más bien uno querría estar implicando eso que has hecho es válido, ¿no? O eso que has hecho cuenta como, más que la idea de deber. Salvo que digamos, bueno, ahí hay una idea o una noción o un significado del deber que no es el deber normativo que utilizamos en otros sistemas normativos, señaladamente la moral, donde hablamos de deberes continuamente, o el derecho, donde también hablamos de deberes jurídicos. Pero hablar de deberes futbolísticos sonaría como extraño, a no ser que especifiquemos, bueno, de lo que se trata es de seguir unas reglas, nada más. Entonces, gol es un hecho que define un conjunto de reglas, ¿no?
Y en ese sentido, si quieres que esto cuente como, pues no debes usar la mano. Y ahí el debe que estamos utilizando es más bien un debe en sentido técnico, como el que usamos cuando decimos, si quieres que funcione la lavadora, debes presionar este botón o algo así. Bueno, Maradona metió el gol con la mano. Entonces parece que se puede. ¿De qué depende que se pueda o no meter un gol con la mano? ¿Tú qué dirías? Que el árbitro lo valide. Todo bascula sobre la decisión final de quien es juez del partido y a esa autoridad la llamamos árbitro. Pero entonces, si eso es así, definiríamos el gol como aquella acción del futbolista que provoca que el balón entre en la portería aún con la mano, siempre y cuando el árbitro la dé por buena. No. Y no haríamos eso, creo, porque utilizaríamos lo que voy a llamar, y esto no es mío, tengo que dar el crédito que corresponde al autor de esa denominación, un muy conocido y muy sabio filósofo del derecho español y catalán, que a lo mejor incluso hasta habéis leído, que se llama Josep Joan Moreso, ha bautizado esta idea como el argumento Julia Roberts. ¿Por qué el argumento Julia Roberts? Y esto tiene que ver con esta observación de acuerdo con la cual, por el hecho de que al final el gol contará o no, dependiendo de lo que haga el árbitro, no por eso vamos a definir el gol como aquella jugada, bla bla bla, que antes decía. El argumento Julia Roberts, tal y como lo llama Moreso, viene a cuento porque en una película que a lo mejor algunos habéis visto, yo si me lo habéis hecho la recomiendo vivamente, El informe Pelícano. Es una película basada en una novela de un escritor norteamericano que ha escrito muchas novelas sobre juicios de abogados, se llama John Grisham. Bueno, El informe Pelícano es una película sobre, bueno, una especie de conspiración en la Corte Suprema de los Estados Unidos, tal y cual, y arranca en una clase que podría ser parecida a esta, una clase de Derecho Constitucional, en la que hay un profesor que está explicando una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Aquí os he traído una foto de la que creo que es vuestra Corte Suprema, donde se puede leer la patria es primero, por un lado, y al otro lado el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, la Corte Suprema en el año 1986, la Corte Suprema de los Estados Unidos, tiene que decidir si la prohibición, de hecho la tipificación penal de la sodomía consentida entre adultos en el estado de Georgia, como otros estados de los Estados Unidos en aquel momento, tipificaba penalmente como un delito esta práctica sexual. Entonces la pregunta que se le hace a la Corte Suprema, no voy a contar el caso en detalle porque tampoco tiene tanto interés, la pregunta que se le hace a la Corte Suprema es, o lo que tiene que resolver la Corte Suprema es si esa prohibición del estado de Georgia es constitucional. Porque es plausible sostener que tales prohibiciones vulneran el derecho a lo que a Estados Unidos llaman privacy, que nosotros más bien tenemos, por lo menos en España, tendemos a entender como intimidad. No sé si en México hay un derecho a la privacidad o a la intimidad, supongo que sí, semejante. Sí, por tanto, esas normas estatales del Estado de Georgia vulneran o no el right to privacy establecido en la Constitución de los Estados Unidos. Y la decisión de la Corte Suprema fue que no hay tal vulneración, por lo que es lo mismo que
estado de Georgia puede constitucionalmente, sin tacha de constitucionalidad, hacer lo que está haciendo, que es castigar estas normas. Entonces hay un momento en el que el profesor de Derecho Constitucional, con el que por cierto luego el estudiante Julia Roberts tiene un romance, eran otros tiempos, por lo menos, en fin, menos clandestino. El profesor pregunta, ¿qué les parece? Y entonces esta estudiante Julia Roberts afirma célebremente, la Corte Suprema está equivocada. Bueno, pero ¿cómo puedes decir tú, joven estudiante, quién eres tú para decir que la Corte Suprema está equivocada? Pues lo cierto es que Julia Roberts tenía razón, en un sentido muy importante, y es que años después la Corte Suprema, en otra decisión sobre un caso parecido, pero que confrontaba la constitucionalidad o resolvía la constitucionalidad de una norma muy parecida en Texas, enmendó su propia doctrina y acabó señalando que efectivamente esos castigos, esos delitos de la sodomía consentida entre adultos eran inconstitucionales. Esa decisión, que ahora no recuerdo exactamente el año, es Lawrence versus Texas. Entonces, claro, en la práctica se puede meter un gol con la mano siempre y cuando, como decía muy oportunamente vuestro compañero, el árbitro lo valide, pero el árbitro se puede equivocar. Y yo tengo la sensación de que en el partido aquel célebre, que fue contra Inglaterra, pues el árbitro se equivocó grasamente. Bueno, mi siguiente pregunta es un tanto distinta, pero espero haceros ver que tiene relación. Y es la pregunta sobre la rebelión, lo que algunos podrían llamar, siguiendo a Kelsen, el golpe de Estado. Esta es la definición o la idea que entiendo que todo el mundo aquí hay como un murmullo. Bueno, yo supongo que no tengo que introducir o extenderme mucho en la figura de Hans Kelsen. Hans Kelsen fue un jurista importantísimo, austriaco, que terminó su vida académica en la Universidad de Berkeley, para muchos el creador o el impulsor de la justicia constitucional en Europa, con autor de obras clásicas en la teoría del derecho, una de las cuales es precisamente la teoría pura del derecho. Entonces, en la teoría pura él dice, una revolución, un golpe de Estado, se da cuando el orden jurídico de una comunidad es anulado y sustituido en forma ilegítima por un nuevo orden. Toda modificación, cambio o sustitución de la Constitución que no se produce siguiendo lo dispuesto por la Constitución en vigor, que la Constitución en vigor sea o bien modificada o bien completamente sustituida por una nueva, de otra forma que la prevista constitucionalmente. Bueno, Kelsen es entendido, como seguramente sabéis, como uno de los padres, uno de los defensores del positivismo jurídico. Entonces, Kelsen tenía una concepción del derecho como un sistema de normas jerárquicamente organizado. Entonces, el derecho en principio es un sistema clausurado, ¿verdad? Los operadores jurídicos saben las normas que tienen que aplicar. Ese sistema incluye lo que llamaríamos normas de competencia, que dicen el modo y quién puede cambiar determinadas normas. Entonces, si volvemos un momento al asunto este de la mano de Dios, pues validar o no ese gol no tiene que ver, por ejemplo, con que, no sé, imaginaos que Argentina estaba jugando claramente mejor el partido, había tenido muy mala suerte y iba perdiendo. A lo mejor alguien podría decir, bueno, el gol lo mete con la mano, pero es justo.
que empaten el partido, porque están jugando tan bien que, pues, o esto le va a dar mucha más emoción, o incluso de manera más extravagante podría decir, bueno, aquí hay una cuestión de justicia más allá del fútbol, es, fijaos lo que pasó en las Malvinas, ¿no? Hombre, perdieron la guerra, pues que ahora compensen con el fútbol, ¿no? Bueno, Kelsen y muchos dirían, bueno, mire, esto no tiene nada que ver con el derecho, esto no tiene nada que ver con el fútbol. El fútbol es un conjunto de reglas. Si ahora nos parece más bonito meter goles con la mano al modo de Maradona, pues cambie las reglas. Yo no soy el autorizado, por cierto, el árbitro no puede decir, bueno, voy a dar por bueno el gol, porque he descubierto que esta regla en realidad no es una buena regla, entonces pues la cambiamos aquí ahora sobre la marcha. No, tendrá que reunirse, no sé, quien corresponda, no sé, la FIFA, y entonces a partir de ahora se van a poder meter goles con la mano. Si el árbitro hubiera validado el gol porque le parece muy bonito o porque es un acto de justicia o por alguna otra consideración, que él se diría, bueno, aquí se ha producido podríamos decir, un golpe de estado futbolístico o algo así, una revolución futbolística. Entonces las revoluciones o los golpes de estado en sentido kelseniano son esta manera de cambiar las normas y por tanto cambiar todo el ordenamiento de todo el sistema jurídico sin seguir los procedimientos establecidos y sustituir por tanto un sistema jurídico por uno nuevo que va a tener en términos de otro importante filósofo teórico del derecho, Herbert Hart, que va a tener una regla de reconocimiento nueva. Bueno, y ustedes pensarán, ¿esto a cuento de qué viene? Bueno, viene a cuento, como antes al preguntar muy sagazmente se decía, del problema, mayúsculo problema político y social que vivimos en España a cuenta del intento de las autoridades de Cataluña de producir una secesión del territorio catalán, lo que conocemos como Cataluña. Desde que esto se produjo, que fue en el otoño del 2017, en los primeros días de septiembre, muchos juristas en España, muchos teóricos del derecho e incluso el Tribunal Supremo, que como quizá sabéis recientemente ha fallado sobre, en fin, las condenas que se pedían por delitos diversos, se ha discutido si el intento de secesión unilateral por parte de las autoridades del Parlamento de Cataluña ha sido o no un golpe de Estado. Y estas consideraciones de Kelsen han estado en el retortero de la discusión pública desde ese momento, ¿no? Desde el otoño del 2017. Y lo que a mí me parece interesante, y es lo que yo pensé con Rodolfo, que podría ser también de interés para vosotros pensar un poco entre todos hoy, es que en Cataluña se está produciendo desde el punto de vista del derecho y de estas consideraciones más bien de carácter teórico un fenómeno novedoso, curioso también, nuevo, que los juristas o muchos juristas todavía no estamos muy afianzados en cómo pensarlo, cómo discutirlo y cómo calificarlo, ¿no? Claro, cuando a uno le dicen golpe de Estado o rebelión, lo primero que piensa es algo muy convulso, armas, generales de un ejército que toman una ciudad y algo así. Entonces estamos discutiendo que hasta el punto de que hay quien ha dicho, y además es el título del libro que ha sido un cierto éxito de ventas, que en Cataluña estamos asistiendo o hemos asistido a un golpe posmoderno. La pregunta que yo quiero hacer ahora, y que tiene un aire de familia con las consideraciones anteriores al respecto del gol y Maradona en la mano, es si se pueden dar golpes de Estado con leyes. Me parecería también como lo del gol con la mano. ¿Cómo se va a dar un golpe de Estado con leyes?
¿Cómo se va a meter un gol con la mano? Bueno, esto no sé si lo veis muy bien, pero yo os lo leo. Está escrito en catalán, pero se entiende muy fácilmente. Yo no sé si... Bueno, yo no... Supongo que la mayoría de vosotros tenéis Twitter. ¿Cómo usáis Twitter? Esto es más de jóvenes, ¿no? Lo de Twitter. Y yo soy más de Facebook. Y a mí mi hijo me dice, no, Facebook es para viejos. Bueno, el 12 de septiembre de 2017, a las 21 horas y 56 minutos, Héctor López Bofill, que supongo que nadie tiene el gusto de saber quién es, yo lo digo ahora mismo, Héctor López Bofill es un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Tuitea, ¿no? Se dice tuitea. Escribe. El 18 de septiembre, ya digo que está en catalán, pero lo voy a traducir en mi mano. El 18 de septiembre comienzo clases, o empiezo mis clases. Explicaré el derecho vigente en Cataluña, la ley del referéndum y la ley de transitoriedad. Esas dos leyes, esto es el 12, esas dos leyes se han promulgado por el Parlamento de Cataluña los días 6 y 7 de septiembre, o sea, pocos días antes del 2017, en dos sesiones extraordinariamente convulsas. Yo me acuerdo que poco tiempo después tuve la primera gran oportunidad de venir aquí y con algunos profesores me decían, habían visto las imágenes, porque digamos que fue, ya digo, convulso. Algunos profesores me decían, pero profesor, ¿cómo es posible que dejaran votar esas leyes? Que eran goles con la mano, por estirar la analogía. Y yo decía, pero bueno, ¿y cómo lo evitas? Pues se ponen varios, los diputados de Ciudadanos, los partidos contra esas leyes, se ponen delante e impiden la votación. Bueno, no se impidió. Esas leyes fueron votadas, fueron publicadas en el Diario Oficial de Cataluña, y este profesor dice que él, cuando empiece sus clases de Derecho Constitucional, explicará el derecho vigente de Cataluña, o sea, esas dos leyes. Alguien, que este sí que no sé quién es, pero que ya nos apunta que es una persona irónica, porque él se llama en Twitter el profesor chiflado, le responde: el 18 de septiembre comienzo clases y explicaré a los alumnos que la ley de la gravedad no existe y que la Tierra es plana. Que no está mal como respuesta. López Bofill, antes del 8 de septiembre, justo al día siguiente de la aprobación de estas dos leyes, había tuiteado: la ley del referéndum es un acto del poder constituyente. No está sometida a ninguna legalidad previa, tampoco a la Constitución española. Y claro, aquí la pregunta obviamente es: ¿qué es eso del poder constituyente? ¿Quién es el poder constituyente? ¿Y por qué lo es? ¿De dónde emana su autoridad como poder? Bueno, me parece que estas son preguntas muy relevantes, ¿no?, para la teoría del derecho, y entiendo que para la teoría del derecho constitucional también, que ha discutido muchísimo sobre esta distinción que es cara al derecho constitucional entre poder constituyente y poder constituido. Pero ¿de dónde saca López Bofill que es que ahora el Parlamento de Cataluña es poder constituyente? Como tal, pues no está sometido a ningún principio de jerarquía normativa. La Constitución española ya no es la fuente de su autoridad, podríamos decir. Bueno, pasaron muchas cosas, como sabéis, desde que empezaron esas clases de Héctor López Bofill, que yo os tengo que confesar que hubiera deseado ir, asistir, comprobar qué era lo que allí se explicaba. Pasó el muy triste recuerdo día 1 de octubre, en el que
¿Se hizo un referéndum? Esto es como lo del gol con la mano. A esto se le puede llamar referéndum. Referéndum no es un término que designe un estado de cosas en la naturaleza. Referéndum, como gol, como ley, son conceptos institucionales. Pues, probablemente muchos juristas dirían, bueno, lo que pasó el 9 de octubre es que mucha gente salió a la calle, acudió a colegios electorales y hizo esas cosas que tendemos a pensar que son actos de participación política en condiciones institucionales correctas. El censo que se utilizó para hacer el referéndum fue obtenido ilegalmente, porque el referéndum estaba prohibido, no se podía hacer. Las urnas, como sabéis, aparecieron después de haber sido guardadas clandestinamente y fueron distribuidas por la población, por la llamada sociedad civil, bueno, como pudieron. La verdad es que en esto fueron bastante eficaces, ¿no? Lograron distribuir por diversos colegios electorales 6.000 urnas. Bueno, la policía, algunos dicen en un uso absolutamente desproporcionado de la fuerza, otros sostienen que en un uso proporcional. Bueno, eso lo están ventilando también los jueces. Trató de impedir esas votaciones y el resultado, bueno, supongo que sabéis cuál fue. Supuestamente ganó la opción por la independencia de manera muy mayoritaria, pero es un referéndum que, más allá de las consideraciones más, digamos, pejigueras de la falta de todos los requisitos que legalmente tenían que concurrir, es un referéndum que no es homologable, que no ha sido reconocido internacionalmente, etc. Pero el hecho cierto es que para el, de acuerdo con López Bofill, poder constituyente, de acuerdo con la ley de referéndum que se había aprobado, se obtuvo una franca mayoría en favor de la independencia, y el día, si no recuerdo mal, 10 de octubre, pero puedo fallar la decisión de la fecha, en una especie de acto solemne en el Parlamento de Cataluña, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declara unilateralmente la independencia, pero a continuación dice que esa declaración queda suspendida ante el pasmo y la perplejidad de todos los diputados, que no sabían muy bien qué estaba pasando. Éramos independientes, habremos dejado de serlo. También el profesor chiflado este de Twitter diría, bueno, ha sido la independencia más efímera del Estado, porque duró exactamente 8 segundos desde que dijo que claramente hasta que. Y hay una foto que se ha hecho muy, como se dice ahora, viral, que ilustra exactamente, de una manera muy gráfica, ese momento de mujer, ¿no? Que aparece aquí en primer plano, explosión de alegría, y 8 segundos después, una especie como de lamento virginal, ¿no? Dios mío, qué frustración. Bueno, mientras tanto, yo quiero pensar que Cataluña no se había independizado de España. Y el Tribunal Constitucional, que por supuesto de manera cautelar había suspendido las dos leyes, cautelarmente mientras revisaba el recurso, y que con una celeridad, pues, debido a la gravedad del momento institucional que se vivía, dicta una sentencia el 8 de noviembre de 2017, o sea, esto es como el árbitro, pero en este caso para decir, ha sido con la mano. O sea, las leyes de transitoriedad y de referéndum aprobadas por el Parlamento de Cataluña el 8 de septiembre son declaradas nulas de pleno derecho por su flagrante inconstitucionalidad. Bueno, da la impresión de que cuando uno habla, como Héctor López Bofill, de poder constituyente, y ahí es lo que debería, que me da es poder constituyente, lo que quiero decir entre interrogantes, de lo que está hablando es del ejercicio efectivo de la fuerza.
alguien ha podido llegar a ser considerado poder constituyente y por tanto desgajado, desvinculado, desligado de las normas o del sistema jurídico previo, porque ha sido exitoso, porque ha sido eficaz. Y por tanto, a la pregunta que yo hacía anteriormente, uno podría decir, bueno, no es que con las leyes se puedan dar golpes de Estado. Me parece un poco el tipo de contradicción que está encerrada en la idea del golpe tiro con la mano, sino que el poder que se empieza a ejercer o que se quiere ejercer como constituyente necesita del instrumento de la ley. O sea, en esos primeros momentos, en ese nacimiento, en esa rebelión, también hay normas jurídicas. Se imponen por la fuerza, se constituyen como poder nuevo por la fuerza, pero inmediatamente tienen que funcionar como autoridades. Los rebeldes tienen que funcionar como autoridades normativas. Cuando nosotros, claro, en el caso español, hablamos de golpe de Estado o de rebelión, lo que inmediatamente nos viene a la cabeza, claro, es la rebelión, el alzamiento del 17-18 de julio de 1936, que origina nada más y nada menos una guerra civil que dura 3 años, hasta 1939. Yo supongo que muchos de vosotros conocéis más o menos esto ocurre cada vez que hablo del golpe de Estado. Es como una especie de llamada democrática. Bueno, en estos días, mientras asistimos, a lo mejor hay algo que tengo aquí, a lo mejor este micrófono, a ver. Bueno, como sabéis, ese golpe de Estado, esa rebelión, fue protagonizada por un conjunto de militares que se sublevaron. Inicialmente es este señor que aparece aquí, el que surge como figura en los primeros meses de ese verano terrible del 36. Se constituye esta Junta de Defensa Nacional, que emite un boletín que está durante 3 años compitiendo, digamos, o siendo publicado a la vez que el boletín oficial de la República Española. Este boletín, que es el boletín oficial de la Junta de Defensa Nacional, aquí tenéis, por ejemplo, el de 25 de julio, que yo creo que es el primero, donde se establece una primera autoridad. Aquí tenemos el poder constituyente, por decirlo así. Artículo único. Se constituye una Junta de Defensa Nacional que asume todos los poderes del Estado y representa legítimamente al país ante las potencias extranjeras. Esto es lo primero que se dice. ¿Por qué? ¿Alguno o alguna le viene inmediatamente a la cabeza la razón de aludir a las potencias extranjeras con ese carácter tan inmediato? Para legitimizarse en el exterior. Claro, para legitimarse frente al resto de países que importan. Porque claro, esto de las potencias extranjeras, yo no quiero que nadie se sienta ofendido aquí en estos días, mucho cuidado, ¿no? Pero, digamos, que te reconozca Burundi no es lo mismo a que te reconozca Inglaterra. Y eso no quiere decir más que lo que quiere decir. Y los ciudadanos de Burundi merecen todo tal, pero Burundi es lo que es, Inglaterra es lo que es. Esta junta queda integrada por los excelentísimos señores generales de división, este que aparece aquí y otros tantos. En este primero no aparece el general Franco, se incorpora después a la junta.
Los decretos emanados de esta Junta se promulgarán previo acuerdo de la misma, autorizados con la firma de su presidente, y serán publicados en este boletín oficial, dado en Burgos a 24 de julio de 1936. Uno puede fácilmente en internet recuperar las publicaciones de estos boletines oficiales de la Junta de Defensa Nacional de España y comprobar si se iban emitiendo cada vez más normas y que iba empezando a crearse una suerte de sistema jurídico, ¿verdad?, que atendía a problemas que estos señores tenían que resolver. Por ejemplo, el problema de que muy pronto, y se supone que para pagar la ayuda que iba a prestar, entre otras, a la República, la Unión Soviética, la República todavía legítima española, el gobierno de la República, la guerra ya está, el alzamiento no triunfa, si hubiera triunfado más rápidamente, pues nada de esto habría ocurrido, y ya a finales de agosto del 36 se comprueba que el territorio ha quedado prácticamente dividido en dos zonas y que la guerra se presume larga. Entonces, por esa razón, la República empieza a mandar el oro que se guardaba en el Banco de España, entre otros lugares, a Moscú, el famoso oro de Moscú, que supuestamente para algunos la República Española saqueó. Entonces, esta Junta, a finales de agosto del 36, publica este decreto en el que dice, decreto número 63, interesa a esta Junta en el orden moral destacar una vez más el escándalo que ante la conciencia universal, esto está muy claro, el escándalo que ante la conciencia universal ha producido la salida de oro del Banco de España, decretada por el mal llamado Gobierno de Madrid. Pero porque Madrid fue la última ciudad en caer, existió el primer envite y luego pues, estuvo 3 años siendo fuertemente asediada. Pero le incumbe más principalmente señalar las consecuencias de esas operaciones en el terreno jurídico, porque efectuadas con abierta infracción de preceptos fundamentales de la vigente ley de ordenación bancaria. Claro, la ley de ordenación bancaria no es una ley que hayan promulgado estos señores, es la ley que está vigente todavía, que es, en fin, la que promulgó en su momento la República. Es evidente, conducen por su manifiesta ilegalidad a la conclusión inexcusable de su nulidad, que ha de alcanzar en sus efectos civiles a cuantas personas, nacionales o extranjeras, hayan participado en ellas, con independencia de la responsabilidad criminal ya regulada en otro decreto. O sea, aquí estos señores están dando el aviso de que todas esas operaciones que se efectúen con el oro que ha salido del Banco de España serán declaradas nulas. Bueno, no les voy a hacer la historia muy larga porque además la conocen. En Burgos, a finales de septiembre del año 36, concretamente el día 29 de septiembre, esta junta formada por estos generales, a la que ya se ha incorporado el general Franco, decide que para la mayor eficacia de la campaña militar debe haber un mando único, un general que sea el que ostente todos los poderes. Y de manera un tanto sorpresiva para algunos, no para otros, se decide que será la persona del general Franco, Francisco Franco Bahamonde, quien ocupará esa magistratura, no solo como general, sino como generalísimo de todos los ejércitos. Como sabéis perfectamente, este general, con el ejército y la ayuda no desdeñable de las que entonces eran potencias fascistas europeas, a saber Italia y Alemania, gana la guerra. Madrid claudica a
algún día del mes de marzo, y el 1 de abril, si no recuerdo mal, el día de la victoria, se proclama la victoria. Y no mucho tiempo después, o sea, muy poco tiempo después, en el año 40, Inglaterra y Francia reconocen a Franco como jefe del Estado, y esto acaba con el gobierno republicano que, primero, como sabéis algunos, había salido de Madrid a principios de la guerra, se había desplazado a Valencia, en fin, sufrió un montón de vicisitudes a lo largo de la guerra. Kelsen mismo señalaba, en esta teoría que yo os he contado antes, que dibuja una imagen del derecho como una especie de esfera clausurada, que al final de todo había un sistema jurídico, como tal sistema era válido, no las normas en concreto, ¿no? Su validez sí que podríamos decir depende de que se adecúen a las normas de rango superior, pero el sistema jurídico en su conjunto sería finalmente válido en un sentido relevante si era efectivo. Y ese principio de efectividad tiene mucho que ver con el reconocimiento de otros estados. El reconocimiento de Inglaterra y de Francia, y inmediatamente después de muchos otros, fue absolutamente devastador para la todavía, aunque muy tenue, esperanza republicana del gobierno republicano de recuperar el control, el dominio y la autoridad sobre el territorio español. Pero esas esperanzas se mantuvieron durante un tiempo. Aquí os he tenido una foto de un lugar que está aquí, creo que es en la colonia Florida, un llamado Club France o algo que todavía existe. Bueno, ahí se rendía el 1 de enero, se constituyó el 1 de enero o el 10 de enero, no digo la fecha, pero vamos, a principios de enero de 1945 se constituyó el Parlamento de la República en el exilio, en México. En este lugar, que alquilaron supongo, como sabéis, una buena parte del exilio español vino a este país, gracias al presidente Lázaro Cárdenas, que en esto era muy generoso con los refugiados políticos, también con uno muy célebre que fue matado por un español, León Trotsky. Y claro, la mayoría de los que eran parlamentarios de la República cuando se produce el alzamiento o habían muerto o se habían exiliado a otros lugares y no pudieron venir, pero bueno, en la Ciudad de México se logró reunir creo que a 71 miembros, diputados de las que eran las Cortes, la Corte, el Parlamento de la República, el 18 de julio cuando se produce el alzamiento y la posterior guerra civil. Hubo un presidente de la República en el exilio durante muchos años, que fue un penalista muy célebre, muy ilustre, don Luis Jiménez de Asúa. Y hay una anécdota muy curiosa que también le gusta mucho contar a este José Juan Moreso, a este filósofo del derecho del que antes os hablaba, para ilustrar la idea de que al final la cuestión es una cuestión de fuerza, de quién tiene la fuerza, de quién tiene la legitimación, aunque tenga la legitimidad formal. La anécdota tiene que ver con el hecho de que Luis Jiménez de Asúa era profesor de Derecho Penal en la Universidad de La Plata, una universidad argentina. Y entonces un conjunto de compañeros del Departamento de Derecho Penal le promovían como, no sé si era como decano o como director de departamento. Pero a la vez ostentaba, y ponedle a esto las comillas que queráis, el cargo de presidente de la República Española. Entonces, otros sagaces y probablemente muy kelsenianos profesores dijeron, no, los estatutos de esta universidad prohíben que sean jefes de departamento los mandatarios extranjeros, o algo así. Entonces, aquí la pregunta que es, ¿pero qué mandatario extranjero? ¿Pero qué poder tiene Luis Jiménez de Asúa, pobre mío, en esa época ya bien mayor, sobre España?
O sea, el presidente de la República Española, ¿qué quiere decir? No quiere decir realmente nada, ¿no? Los republicanos exiliados que se reunieron en este club, como tantos otros, pensaron durante mucho tiempo que con la contienda que siguió a la Guerra Civil Española, con la Segunda Guerra Mundial y la derrota de las potencias del eje, de Alemania y Italia, los aliados iban a aprovechar para también derrotar al fascismo español encarnado en la figura de Franco. Esa fue una esperanza que se alimentó durante mucho tiempo, pero que se vio frustrada pronto, ¿no? Hubo incluso un intento por parte de un grupo muy reducido ya, sobre todo de comunistas españoles que penetraron por el Pirineo en el año 40 o 41, por el Valle de Arán, que es un lugar muy bonito, muy escarpado, intentando reconquistar para la República el territorio. Se cuenta que Franco fue avisado a tiempo y mandó nada más y nada menos que 100.000 hombres y masacraron ese intento de manera muy fácil. No tuvieron mucho problema en evitar ese conato de reconquista. Bueno, yo me imagino que para algunos de vosotros esta recapitulación sobre las ideas de derecho, fuerza, sistema jurídico y rebelión será un tanto desalentadora, porque viene a tener como corolario la idea de que al final el derecho es fundamentalmente fuerza. ¿Quién tiene más fuerza? La ley del más fuerte, ¿no? Se decía en un célebre diálogo platónico, ¿no? Creo que era el Gorgias, ¿no? Se exponía esta idea de, bueno, la naturaleza del derecho al final es la fuerza. ¿Quién tiene la fuerza? ¿Quién es el soberano? Que es, en los términos de otro célebre teórico del derecho, John Austin. ¿Quién es el soberano? ¿Quién es ese individuo que es habitualmente obedecido o regularmente obedecido y no obedece el mismo a nadie? Bueno, pues lo que diga ese individuo, al que llamaré soberano, eso es derecho. Bueno, y nada que ver con la justicia o con algún mínimo sentido de lo moral. Claro, conocéis seguramente toda una tradición de raigambre bien larga, ¿no? Y conocida, que trata de resistirse a esta conclusión, ¿no? Que trata de decirnos, no, hay algunos contenidos o hay algunos requisitos o hay algunas normas que necesariamente tienen que estar presentes para que hablemos cabalmente de esas órdenes emitidas por la autoridad, de esas leyes como leyes jurídicas. Está la tradición, claro, del justnaturalismo, del derecho natural en sus diversas manifestaciones, de la tradición clásica, la tradición medieval o teológica, representada fundamentalmente por Tomás de Aquino. Yo no sé si en México, a propósito de alguna regulación, habéis tenido revisitas o debates que vuelvan a mostrar este asunto persistente. ¿Hasta qué punto un parlamento puede dictar cualquier tipo de norma y que ésta, por tanto, sea considerada derecho porque la emite el Parlamento que ejerce autoridad? En España hemos tenido una revisita, por decirlo así, no solo a propósito de Cataluña que contaba ahora, sino en relación con la modificación que se produjo en el año 2005 en el Código Civil Español para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. No sé si en México está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí. Y esto ha sido posible de una manera, digamos, fácil socialmente, o ha habido paulatina. ¿Y quién ha decidido que las personas del mismo sexo se puedan casar? En principio, el primer estado, bueno, la primera entidad federativa que lo organizó por la Ciudad de México. Después de eso, la constitucionalidad, se pusieron varias secciones de inconstitucionalidad en virtud de lo que se había generado aquí en la Ciudad de México, y fue a la Corte, y la Corte decidió que todas las personas tenían el derecho para contraer nupcias con quien quisieran.
Esas acciones de inconstitucionalidad fueron contra esa decisión de permitir a los... porque ellos decían que el modelo único de familia era la corte era una decisión política de izquierda, no solamente el matrimonio, sino también la decisión. Ya. Entonces, de resultas de esa acción de inconstitucionalidad, lo que se ha producido es que se extiende la posibilidad al resto de la federación. se declara la constitucionalidad y después la primera sala empieza a emitir ciertas sentencias que las mujeres federativas proscribían y empieza a determinar que es inconstitucional que se establezca una norma, nada más el matrimonio puede ser Hombre y mujer. De hecho, creo que hubo un censo Bueno, en España lo que ocurrió es que hubo un sector no desdeñable de juristas, de la sociedad civil, que consideró que esta reforma del Código Civil era claramente contraria al derecho natural y que por tanto esas leyes, que son, según ellos, claramente injustas, no son leyes, no son goles, son de nuevo goles metidos con la mano, sino, en términos comunistas, corrupción de ley. La ley injusta no es ley, sino corrupción de ley. Pues usted, Parlamento Español, decían algunos, puede mañana aprobar una norma que diga que los objetos no caen acelerados por la gravedad a 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, sino a 35. Podrá usted hacer eso, pero lo cierto es que esos objetos seguirán cayendo a la velocidad que dicta la ley de la gravitación universal. Entonces, ustedes, personas del mismo sexo, podrán hacer una cosa que creen que es casarse o establecer un vínculo matrimonial, pero en realidad eso no es un vínculo matrimonial, porque un matrimonio entre personas del mismo sexo es un gol que se mete con la mano. Y aquí de nuevo teníamos la contestación inmediata, que es sí, ustedes y los naturalistas revisitados podrán decir lo que quieran, pero el hecho cierto es que a partir de mañana estas personas en el tráfico jurídico, a los efectos que importan, son matrimonio. Pueden adoptar hijos, pueden declarar conjuntamente, en fin, pueden hacer todas aquellas cosas que hacen hasta ahora personas de distinto sexo que contraen matrimonio. Claro, muchos han dicho, bueno, siguiendo un poco la indicación que se hacía por aquí con respecto a cómo ha sido el asunto en México. Es inconstitucional también que el matrimonio se reduzca a 2. ¿Por qué no 3? ¿Por qué no? O 4, o 5, los que sean. ¿Por qué no entre hermanos? O sea, hay algo esencial del matrimonio que no es disponible para el legislador. Esa es en el fondo la pregunta. Y es una pregunta en algún sentido justnaturalista, porque hay quienes dicen hay una naturaleza esencial en el matrimonio y eso no es disponible para el legislador. Gustav Rabruk dijo, hay leyes que no son leyes por su manifiesta injusticia. Prototípicamente algunas del Tercer Reich. Aquí os he traído a colación una de las muchísimas fotos que uno podría usar para ilustrar esto, que proceden de los célebres juicios de Nuremberg. Y ahí, en esos juicios, como sabéis, se plantea el interesante asunto de si cabe juzgar a los jueces nazis, que tienen inmediatamente una defensa obvia, y es, yo me limitaba a cumplir mi deber judicial. Yo soy juez del Tercer Reich y por tanto aplico las normas de ese Estado. No podía hacer otra cosa.
De hecho, soy juez precisamente gracias al Tercer Reich. O sea, ¿habéis visto algunos la película esta, Vencedores y Vencidos? Que recrea los juicios de Nuremberg, está protagonizada por este actor. Es una película antigua, Burt Lancaster. A lo mejor en México no se llama igual. Se llama Los Juicios de Nuremberg. En España no sé. Sí, la verdad es que ahora que lo pienso no es un buen título. Vencedores y Vencidos parte también una cosa de fútbol, ¿no? Spencer Tracy, que hace de juez magistrado, y Montgomery Clift. Es una gran película. Esto se planteó, la posibilidad de que juzguemos a los jueces que han aplicado ese derecho se planteó también, por ejemplo, cuando la reunificación alemana, y es el caso este de los policías que dispararon y en ocasiones mataron a quienes intentaban huir de lo que era la República Democrática Alemana a la República Federal. Esos soldados actuaban por obediencia debida y en la aplicación del derecho que entonces estaba vigente en la República Democrática Alemana. Y la pregunta era igual que en los juicios de Nuremberg. ¿Quién es ahora el Estado de la República Federal Alemana para juzgar a estos funcionarios, ¿no? A estos ejecutores de esas normas? Y esto me remite a la cuestión interesante de cuando pensamos en la posibilidad de que estos jueces u otros jueces actúen no ya guiados por las normas que tienen que aplicar, que les corresponde aplicar, sino por criterios de justicia que van más allá de esas normas, siempre debemos tener presente que esa función la ejercen no por criterios de justicia, ni por normas que van más allá del sistema jurídico vigente, sino precisamente por ese sistema jurídico. Lo que a mucha gente ha irritado muchísimo de la pretensión de la Generalidad, del Gobierno de Cataluña y del Parlamento de promover una secesión unilateral es que se promueva desde las propias autoridades. Tendemos a pensar en rebeliones, de nuevo, como cosas que se hacen con armas y como cosas que hacen o bien el llamado pueblo, o sea, un conjunto de individuos, o bien algunas autoridades o militares que se desmarcan. Pero nunca se nos había ocurrido pensar que es que fueran las propias autoridades las que sean desobedientes y rebeldes. Entonces, cuando el presidente de la Generalitat Puigdemont convoca un referéndum ilegal, se olvida de que él es presidente por la Constitución española, porque se han cumplido todas y cada una de las condiciones que establecen las normas de ese sistema para que él sea presidente. Entonces ahí hay una especie de doble juego esquizofrénico muy atroz, ¿no? Esta consideración de cómo se atreve usted a saltarse las normas cuando usted es autoridad o juez precisamente por esas normas es algo que podemos encontrar también en otra obra que yo recomiendo mucho si tenéis veleidades ius filosóficas, que es esta de Lon Fuller, que se titula Los exploradores de cavernas. ¿La conocéis? En mi facultad es el texto de obligatoria lectura para los estudiantes de primer año. Todos tienen que leer Los exploradores de cavernas. Y si recordáis, hay una serie de jueces con nombres inventados, muy curiosos, True Penny y el juez Harding y tal. Y hay uno de ellos, que es el que representaría al juez positivista, que le dice precisamente a Hartley: oye, pero tú, ¿con qué motivo aplicas el derecho natural si tú no eres juez por derecho natural? Eres juez en aplicación de las normas de este sistema. Bueno, hay leyes manifiestamente injustas, hay condiciones de posibilidad del derecho mismo, que es lo que, de nuevo, este célebre autor, Herbert Hart, llamó el contenido mínimo del derecho natural. Es decir, aquel que establece las condiciones que posibilitan la asociación humana, lo mínimo, la mínima convivencia.
supervivencia y la existencia continuada de algunos de sus miembros. Es decir, sería difícilmente pensable un derecho manifiestamente injusto en el sentido de manifiestamente arbitrario. Manifiestamente arbitrario, que no produce la más mínima seguridad jurídica a ninguno de sus individuos, que permite a las autoridades matar arbitrariamente, un poco a la manera en la que hace este terrible vigilante del campo de concentración de la lista de Schindler. Se levanta por la mañana, coge el rifle, mira por la ventana y como el que ve patos, dispara. Y ni siquiera tiene establecido un cierto orden en la ejecución atroz, ¿no? O sea, podría haber dictado una norma que dijera mataré los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10. Y entonces, por lo menos aquellos pobres saben que hoy es lunes, son las 9 y pueden empezar la cacería. ¿Tienen alguna...? No, esto es la arbitrariedad. Bueno, Hart diría, no, eso no puede ser cabalmente llamado un sistema normativo jurídico. Bueno, Long Fuller, en un sentido un poco parecido, hablaba también de algunas condiciones mínimas, ¿no? Quizá no debamos llamar de derecho natural, quizá debamos llamar de manera más aséptica condiciones de posibilidad. Yo no sé si queréis que hagamos una pequeña pausa, yo puedo seguir o... Son 8:15, tenemos hasta las 9. Bueno, pues entonces sí. Insisto en que si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, no le cuadre, y luego de manera más contemporánea, yo me imagino que esto lo habéis quizás estudiado más. Hay algunos autores, filósofos del derecho, juristas, teóricos del derecho, que no podemos decir que pertenezcan a la tradición del derecho natural, no les llamaría yo jus naturalistas, pero sí les llamaría claramente no positivistas. Es decir, son aquellos que se han esforzado por mostrar que el derecho no puede ser solo fuerza. Lo han hecho de diversas maneras, y con argumentos distintos y en relación a aspectos diversos del fenómeno jurídico. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Me quiero referir en primer lugar a Robert Alexy. Robert Alexy es un importantísimo constitucionalista, yo creo que en México es muy conocido también, es podríamos decir el padre de la llamada ponderación. Estamos todo el día ponderando. Ha tenido una legión impresionante de discípulos en todo el mundo. Uno de sus discípulos más reconocido y conocido, que probablemente también conocéis aquí, es ahora magistrado de la Corte Suprema de Colombia, Carlos Bernal, que tiene una obra importantísima sobre la teoría de Alexy. Bueno, Alexy es uno de los que ha sostenido que en el ámbito de la argumentación o del razonamiento jurídico, el razonamiento jurídico no es sino un caso especial del razonamiento práctico general. Entonces, ahí ya para empezar tenemos una cierta conexión entre el derecho y la moral, o algún sistema normativo extrajurídico. El razonamiento práctico general en el fondo es razonamiento moral. Pero también ha dicho que los legisladores, las autoridades normativas, cuando ejercen su función, tienen una pretensión de corrección moral. O sea que, así como sería condición necesaria de nuestros juicios sobre lo que pasa, que tengamos una cierta pretensión de creer lo que decimos. Si yo digo, el célebre ejemplo, ¿no? Si yo digo, ahí está este señor se llama Luis Lagos. Ahí está el retrato de Luis Lagos, pero yo no lo creo. Hay algo aquí que no funciona, ¿no? O sea, cuando tú dices, ahí está el retrato de Luis Lagos, la condición que parece obvia es que tú lo crees. Cuando yo digo, no sé, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, bla, bla, bla,
o digo lo que sea que diga en estos términos normativos, creo que la norma que estoy poniendo, el deber o el permiso que estoy atribuyendo, es lo correcto moralmente. Sería muy raro, siguiendo con la analogía, que la Constitución española dijera: España se constituye en un estado injusto y atroz. O sea, hay una pretensión de corrección. Bueno, ¿qué os puedo decir? Supongo que habéis leído y estudiado muchísimo a Dworkin, ¿no? Ronald Dworkin es el máximo responsable de habernos abierto el foco o el microscopio o el telescopio advirtiéndonos de que en la galaxia jurídica hay vida, por decirlo así, más allá de las normas que llamamos reglas. Así que en la galaxia jurídica también hay otros entes que no son reglas estrictamente, sino principios, y la existencia de esos principios es lo que haría que, enfrentado a un caso difícil, uno de esos que él llama hard cases, el juez no actúa de manera discrecional, como, según dice Dworkin, dicen los positivistas que haría el juez en esos casos difíciles. ¿Sabéis cuál fue el supuesto del que él se valió célebremente para mostrar esto? Era esta sentencia de la Corte de Apelaciones de Nueva York, ¿no?, en la que se discute si el nieto que ha matado al abuelo puede o no entrar a heredar los bienes. Yo no sé si, y bueno, ahí dice Dworkin, claro, este es un caso resuelto jurídicamente, y bien resuelto jurídicamente, porque hay un principio que dice: nadie se puede beneficiar del daño que genera. Claro, me preguntaría, creo que genuinamente, y ese principio de dónde sale, dónde está postulado. ¿Vosotros tenéis algún caso difícil de estos así que os venga a la cabeza ahora? Porque uno diría, este es un caso moralmente fácil, ¿verdad? Moralmente fácil. O sea, la moral parece que aquí prescribe que el asesino no herede de su víctima. En España, yo, aparte de todos estos casos constitucionales que tienen que ver con la rebelión y tal, en un nivel más modesto, hace unos años hubo un caso que hubiera podido también ser pasto de la reflexión dworkiniana, ¿no?, que Dworkin hubiera usado con alegría, y seguro que le hubiera dado un buen número de vueltas interesantes, ¿no?, que era el caso de esta mujer que ha dado a luz a una niña, tiene un bebé recién nacido, que sufre de una dolencia hepática fatal y que por tanto necesita de un trasplante hepático. Y además, como es un bebé, pues claro, necesita un trozo de hígado más bien pequeño, ¿no?, por razones corporales, digamos. No le puedes trasplantar el hígado de un adulto porque sencillamente no le cabe. Le puedes trasplantar, que esto se puede hacer. Sabéis que hay donación de vivo de hígado, que se te puede quitar un trozo de hígado y se regenera en otro cuerpo. Bueno, esta mujer que ha dado a luz a este bebé pide donar ella de vivo a su bebé para salvarle la vida. Había un problema. ¿Alguien atisba cuál puede ser el problema? Los menores de edad no pueden. Esta mujer tenía 17 años. ¿Qué hacemos? Y hay un decreto vigente en España, indubitado, que establece que la donación de vivo solo la pueden realizar personas competentes y mayores de edad. Este es un caso
de nuevo, yo diría, moralmente fácil. O sea, yo no creo que nadie tenga objeciones morales a que una mujer de 17 años done de vivo un órgano para salvar a su hija. Pero jurídicamente, bueno, yo jurídicamente en principio diría que también es fácil. O sea, hay una norma que es una regla clara, que no tiene en principio ninguna excepción implícita. La norma no dice podrán ser donantes de vivo las personas en plenitud de facultades. Si la norma hubiera dicho eso, yo hago un examen a esta mujer y compruebo que está en plenitud de facultades. No, la norma dice mayores de edad. Y mayores de edad en España son los que tienen 18 años cumplidos. Así que caso resuelto. ¿Qué hubierais hecho vosotros como jueces? ¿O qué os parece que un juez podría haber hecho aquí? Pues yo creo que sin recurrir a inventarte un principio o buscar un principio. ¿Qué principio? El principio de, no sé, especial protección de los hijos con cargo a los padres. La juez que resolvió el asunto, que era una juez de Sevilla, hizo una cosa que quizá, no sé, para el futuro sirve, que fue ingeniosa, que fue decir, bueno, hay en el ordenamiento jurídico español, alguno podría decir, hay en el ordenamiento jurídico mexicano algún conjunto de reglas u otras reglas que disciplinen de manera abstracta, entendida como coyuntura en la que un menor se va a someter a un tratamiento médico muy agresivo. O sea, me voy a olvidar del hígado, me voy a olvidar del bebé, voy a pensar en tratamiento médico agresivo para un menor. ¿Qué dice el derecho español en abstracto sobre ese conjunto, o genéricamente sobre ese asunto? Pues lo que dice es que, por ejemplo, claro, esto no sé si en México es posible, en España es posible, ahora empieza a estar muy discutido, pero en España es posible a un menor con una discapacidad intelectual muy severa esterilizarlo. Esto levanta muchas ampollas. Pero hay un procedimiento de jurisdicción voluntaria muy controlado, interviene el fiscal y el juez autoriza, en el que los padres de, por ejemplo, una mujer con una discapacidad intelectual muy severa piden que se le haga una ligadura de trompas. Entonces esta juez dijo, en estos supuestos, menores de edad, tratamientos médicos, son los padres los que piden en este expediente de jurisdicción voluntaria esta autorización. Pues yo voy a aplicar el mismo esquema. O sea, vamos a ir a la madre, la abuela de la criatura, y la vamos a pedir autorización para un trasplante como este. Claro, uno podría decir, bueno, aquí has utilizado una analogía, porque en el fondo el caso es difícil en el sentido de que la solución jurídica clara o más clara o intuitivamente más clara para este caso, moralmente nos serviría muchísimo, nos parece. ¿Cómo le vamos a permitir que salga su propia hija? ¿Cómo vamos a permitir que se muera? Bueno, esta es la idea de los casos difíciles y de la no discrecionalidad de los jueces por la existencia de principios. Claro, Dworkin en el contexto de nuestros sistemas jurídicos tiene a su favor este hecho que algunos, como sabéis, probablemente autores denominan neoconstitucionalismo. Es decir, vivimos en sistemas jurídicos gobernados por una constitución que está plagada de principios, es decir, de normas que apelan o que convocan al juez para que o haga ponderaciones, o busque propósitos, o busque principios, o llene de contenido
lo que esos preceptos establecen. Entonces, la idea de Dworkin es: esas constituciones, esos constituyentes han delegado en los jueces la resolución de esos supuestos. El legislador o el constituyente lo tenía fácil en muchos casos. Hubiera podido dictar una regla. No lo hizo. Si no lo hizo es por algo. Es porque quiso que las generaciones futuras, los legisladores futuros o los aplicadores futuros del derecho especificaran para esos supuestos qué es lo que procedía a hacer. Quizá la Constitución mexicana refleje alguno de estos principios o normas de carácter abierto o delegaciones. La Constitución española claramente tiene uno, que es el que ha motivado, por ejemplo, grandes controversias jurídicas y morales, ¿no? Es la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto. Si uno observa o comprueba cuáles fueron los antecedentes de la promulgación del artículo 15 que la Constitución española proclama el derecho a la vida, se da cuenta de que la posibilidad futura de que el aborto estuviera permitido está flotando en las discusiones. Porque la primera redacción del artículo 15 decía: todas las personas tienen derecho a la vida. Y algún sagaz diputado conservador dijo: personas. De acuerdo con el derecho español, persona es el nacido. Antes se decía que ha sobrevivido 24 horas desprendido del seno materno, con lo cual probablemente en México sea algo semejante. O sea que en México seguramente el feto no es persona. El no nacido no es persona. Alguien se dio cuenta de esto y dijo: no. La redacción tiene que ser otra. La redacción tiene que ser: todos tienen derecho a la vida. Y ahora la pregunta es: ¿quiénes son todos? Claro, Dworkin te diría: a mí eso no me basta para decir la Constitución española prohíbe el aborto. La Constitución española no prohíbe claramente el aborto. Si lo prohibiera, si los constituyentes hubieran querido prohibir el aborto, habrían dicho prohibido el aborto. De la misma manera que han prohibido la malograda Constitución Europea, que no llegó nunca a ningún sitio, porque hubo referéndums que no la aprobaron, en fin, prohibía la clonación reproductiva de seres humanos, lo prohibía expresamente. Que muchos dijeron: bueno, esto es un disparate. Vete tú a saber si dentro de 50 años la clonación reproductiva no nos parece estupenda. A día de hoy nos incomoda o nos chirría moralmente, a algunos les chirría moralmente. Pero ahí no había un poco de principios o de... No, había una prohibición expresa. Entonces las constituciones, en los sistemas constitucionales que conocemos de las democracias liberales, están llenas de este tipo de invitaciones. La Constitución de los Estados Unidos prohíbe prohíbe los castigos crueles e inusuales. ¿Qué sea cruel e inusual? Bueno, esto necesariamente apela a consideraciones de orden moral. Bueno, y así podríamos seguir con muchos de estos llamados principios. Sabéis que, bueno, se debe a dos filósofos del derecho españoles, uno de ellos además ha visitado México recientemente, porque esta distinción sigue siendo muy debatida, ¿no? La idea de que hay una diferencia estructural entre reglas y principios que tienen que ver con cómo esté formulado el supuesto de hecho. Todas las normas tienen un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. De acuerdo con la idea de Manolo Atienza y de Juan Luis Manero, el supuesto de hecho en los principios está abierto. Y eso es lo que nos permitiría hacer la distinción. Otros dicen que no, que la distinción es más bien funcional, que no es estructural, que es cómo funcionan esas normas en el razonamiento. Si han invitado a la ponderación, entonces estamos en presencia de principios. Si no, estamos en presencia de reglas. Bueno, sabéis que esto también es controvertido y que otro filósofo del derecho español, que quizá os resulte familiar,
Juan Antonio García Amado, pues ha discutido con Manuel Atienza y Luis Manero esta idea. Nunca sabemos a priori qué va a hacer el juez. Y por lo tanto, que la norma sea una regla o un principio siempre es el resultado de lo que haya hecho el juez al final. No es fácil determinar a priori qué cosa ser. Bueno, ese fenómeno, que es cierto, de sistemas jurídicos fuertemente constitucionalizados, donde hay vigilancia constitucional y donde la Constitución ocupa un lugar muy prevalente en el razonamiento jurídico, ha provocado la aparición de una especie de híbrido en la teoría del derecho entre el justnaturalismo y el positivismo, al que nos solemos referir como positivismo incluyente o inclusivo. La idea sería: yo no necesito apelar a la naturaleza o al derecho natural para identificar el derecho. El derecho es un fenómeno social, es producto de fuentes sociales. Yo tengo que fijar día y hora, por decirlo así, de la aparición del poder constituyente, del nuevo Estado, de lo que sea. Pero a la hora de aplicar el derecho, muchas veces es el propio derecho el que me está pidiendo que emigre a otro sistema. Y ese otro sistema es la moral, o la justicia, o las mejores razones morales para resolver un conflicto de derechos, por ejemplo, o un conflicto entre principios. Y eso es a lo que llamamos básicamente positivismo inclusivo. Entonces, en el ámbito de la identificación, el positivista sigue siendo convencionalista. El derecho es un producto de convenciones sociales, de fuentes sociales, pero en el ámbito del razonamiento probablemente sea difícil resistirse a la idea de que los jueces que tienen que resolver necesariamente esos casos difíciles o casos constitucionales tienen en algún sentido que emigrar a otros lugares. Bueno, y ahí lo voy a dejar, una especie de repaso, no sé si espero que no demasiado caótico, algunas ideas sobre el derecho, la fuerza, la rebelión y los goles por la noche. Muchas gracias. Si alguien quiera exponer algo o preguntar algo o explicar algo, podéis criticar, preguntar de esto, de lo que queráis, del fútbol incluso. Estoy abierto a vuestras inquietudes, sugerencias. Yo estoy muy interesado en escuchar también lo que tengáis que decir de vuestra propia experiencia como ya jóvenes juristas. A mí me resultó muy interesante, o sea, cómo el neoconstitucionalismo usa el postulado del, o bueno, por lo menos lo que interpreté, usa el postulado del legislador racional para determinar ciertas prohibiciones, pero que no, o sea, si no hay una prohibición en el texto constitucional expresa, no podríamos, bueno, ¿cómo justificar establecer que el legislador no pretendía prohibir determinada situación? O sea, que te parece que a veces es demasiado aventurado sostener que ha podido querer el legislador. Exacto, o sea, decir que no prohibió algo no implica necesariamente No, que, sin duda. que lo hubiera permitido. Sí, eso tiene razón. Lo que pasa es que es bastante elocuente. ¿No te parece? Que habiendo tenido la opción, cuando opta por no establecer una regla, y claro, esto presupone que estamos sabiendo identificar que eso es una regla, y alguien lo podría discutir. Yo estoy más en la idea, o sea, creo, como casi siempre, que para un conjunto de enunciados es claro que son reglas. Y puedo decir, si mi propósito es asegurar si mi propósito es garantizar la seguridad vial en la Ciudad de México, yo puedo
dictar una norma que dice prohibido circular peligrosamente. O puedo decir prohibido circular a más de 50 km por hora. Yo creo que la segunda es una regla clara. Y lo primero es un principio que me va a obligar como juez a hacer un balance de razones, a calibrar si esta persona concretamente circulando esto de la ciudad circulaba peligrosamente. Entonces, el legislador de la Ciudad de México tuvo esa opción y se decantó por una que es esta y no la otra. A veces la cosa es más vaga, porque claro, el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Constitución española no está prohibido expresamente. No hay ninguna norma que diga prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero la norma que establece el derecho al matrimonio dice el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio. Si tú lees la Constitución española, no encontrarás en ningún otro lugar en el que se proclama un derecho que la formulación sea el hombre y la mujer tienen derecho a la libertad de expresión. El hombre y la mujer tienen derecho a sindicarse. Lo que vas a encontrar es los ciudadanos españoles, todos. Es bastante indicativo que cuando el constituyente español dijo el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio, pareciera que ahí hay una cláusula implícita que dice entre sí. Y ese era el argumento, de hecho, de buena parte de los magistrados del Tribunal Constitucional que formularon un voto particular contra la decisión de la mayoría. Pero claro, no está prohibido expresamente, como está prohibida la pena de muerte. La Constitución española no dice se prohíbe, dice se prohíbe la pena de muerte, salvo en tiempos de guerra, que luego eso también está modificado. No, acabo de decir enseguida. No sé qué quería decir. Entonces, en un supuesto como este, toda la fuerza de la decisión en el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo lo hace el hecho de que, bueno, como no está claro lo que en realidad el constituyente, como no prohibió expresamente, entonces indubio pro matrimonio. No. Ahí juegan además otros preceptos de la Constitución, claramente que inclinan a favor de esa interpretación. Es que además hay un precepto que habla del libre desarrollo de la personalidad, de la intimidad. Y en el caso, por ejemplo, de los cruel and unusual punishments en la Constitución de Estados Unidos, o sea, al final del día, el que va a determinar, o sea, va a encontrarse, o los jueces constitucionales van a encontrar un límite a esta idea del postulado del legislador racional, ¿no? O sea, por ejemplo, no está prohibida la pena de muerte en Estados Unidos no sé si sea un tema ya de federalismo o si sea un tema de, en general, no está prohibida la pena de muerte. No hay una prohibición expresa. Está el cruel and unusual punishment, que lo va a dotar de contenido los jueces a partir ya de distintas consideraciones. Pero ¿no te parece que es un gesto precisamente de racionalidad del constituyente o del legislador dejar este tipo de cláusulas abiertas? No podría decir, bueno, no es mala cosa. Ahí el debate, claro, es: tú estás siendo, cuando apelas a que la intención del constituyente fue dejar esto abierto para que decidiéramos hoy, no dejas de ser alguien que está reverenciando al constituyente. Estás haciendo caso. O sea que ahí alguien ha dicho, bueno, esta forma de ver las cosas de Dworkin no deja de ser una forma de ser originalista, pero no al modo en el que sería un originalista más ortodoxo o más estricto, como el juez Escalía, ¿no? No, yo lo que tengo que comprobar es ¿qué era cruel e inusual en 1789? ¿A que no eran los latigazos? Pues es constitucional. Claro, esto a mí, yo estaría aquí con Dworkin, esto me parece muy importante. Gracias. ¿Otra pregunta? Yo tengo una duda. No, pero primero.
voy a hacer discriminación. Yo tengo una duda respecto, ¿a qué considera usted por golpe de Estado en términos que señaló a la situación digamos, siguiente, que dentro del mismo gobierno no se observe la ley como se debe observar, es decir, que el mismo gobierno desobedece la ley y por tanto también a su modo va creando leyes a modo, consultas populares a modo como, bueno, generales a un referéndum, pero digo también, o sea, ¿qué implicaciones tiene, o sea, frente a ellos, ¿no? Porque ellos son las autoridades y es un contrasentido también de que las mismas autoridades no obedezcan en su carácter de autoridad las leyes que ellos tienen que cumplir. Y también por otro lado, ¿qué representaría esto para la oposición o para el ciudadano? ¿Qué es lo que cuál sería la solución más adecuada? Porque al final de cuentas se va imponiendo la realidad. Ya. Bueno, con respecto a lo primero, me parece que es un problema más, entiéndeme, o sea, la pregunta es muy buena, lo que decía, que es más vulgar, más común, es, bueno, estas administraciones o gobiernos que están, digamos, actuando de manera contraria a la ley y en una coyuntura en la que no tienen, entiendo, contrapesos. O sea, que si son desobedientes, eso no tiene consecuencias, lo cual me parece muy grave. Yo creo que en España eso no ocurre. O sea, en una orden constitucional, hasta el problema catalán, no se había desobedecido nunca. Otra cosa es que luego el gobierno sea, en fin, vago, demore la ejecución, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en términos kelsenianos, las desviaciones de poder que no implican cambio del sistema en su conjunto no son golpes de Estado, son desviaciones de poder que, bueno, que necesitan ser enmendadas de alguna manera. O sea, ahí el sistema de pesos y contrapesos entonces no está funcionando adecuadamente. El golpe de Estado en términos kelsenianos es el tránsito de un ordenamiento jurídico a otro mediante ruptura. Entonces llámale ruptura o llámale revolución. En España, cuando muere Franco y empieza la transición, el gran debate político es si ruptura o reforma. La ruptura hubiera supuesto un golpe de Estado en el sentido kelseniano, que es, queda enterrado, bueno, como hicieron los que se alzaron esta vez de manera pacífica, queda enterrada la legalidad o legitimidad franquista de todo el edificio jurídico, empezamos un Estado nuevo con un sistema nuevo. Y esa no fue la opción por la que se optó. Se optó por la continuidad en el sentido de que el nuevo orden derivaba de alguna manera del anterior. Porque, bueno, a través de unos mecanismos ahí medio ingeniosos, las cortes franquistas dictaron una ley de reforma política que suponía, se llamó de hecho el Araquiri, porque ellas mismas se hicieron el Araquiri, porque a partir de esa ley se convocaban unas elecciones donde ya no regían las normas anteriores en lo que a la composición del Parlamento se refería. No sé si... Y en ese sentido, digo, el mismo gobierno no podía propiciar esta ruptura, o representaría un contrasentido y sería una reforma. Yo creo que políticamente era, o sea, la izquierda, si hablamos del caso español concreto de la transición, la izquierda era rupturista, clarísimamente, quería romper. Los sectores más centristas, conservadores, liberales, pensaban que por razones de prudencia política era mejor la reforma. Yo creo que a pesar de que ahora corren vientos de revisita de aquel proceso, me parece que son equivocados y creo que las cosas se hicieron con extraordinaria inteligencia y que salieron muy bien y que probablemente la ruptura hubiera tenido peores consecuencias. De hecho, hubo un golpe de Estado tradicional, además bien hispánico, ¿no? Así, coronel de la Guardia Civil bigotudo, con su tricornio y su pistola en el año 81. O sea
que fue una buena y sabia decisión al ser no rupturista. Nada, a ti. Refiriéndonos cuando nos platicaba acerca de la legitimidad que tenía Charles Figueroa, que se daba precisamente porque había sido electo a través de todas las normas de la Constitución española y él al intentar violarlas, pues yo quiero referirme en este mismo caso a cuando se da la defensa de la Nación Española en el 36 y lo primero que buscan es la legitimidad a partir de las potencias extranjeras. Entonces, a partir de esto me pregunto yo, ¿qué importancia tiene la legitimidad de un ordenamiento, el reconocimiento de una potencia extranjera? Muchísimo. Y yo creo que la estrategia de la secesión unilateral en Cataluña en esos meses pasaba necesariamente por la internacionalización del conflicto. A lo que se resistió el gobierno de España con uñas y dientes, porque sabía que eso era abrir una pequeña fisurita que puede terminar siendo el agujero de la secesión. O sea, internacionalizar el conflicto quiere decir que las llamadas otros estados empiezan a tener interés en la resolución y a promover la idea de que Cataluña y España tienen que de alguna manera negociar. Eso ya es un primer paso en el reconocimiento de un Estado, porque es como si aquí dijeran, no, a ver, hay este problema, vamos a ver si en una mesa moderada por el gobierno costarricense, México, la República Federal y el Estado de Guerrero negocian o hablan o dialogan. No, México no dialoga con el Estado de Guerrero, España no dialoga con Cataluña es España. Entonces, desde el momento en el que tú empiezas a poder trasladar esa idea, sobre todo si las cosas se ponen, digamos, graves en términos de insurrección o violencia, estás ya en el tránsito a un primer reconocimiento internacional, que sí es una potencia importante. Bueno, en Europa ahora mismo, por ejemplo, es lo que ocurre con Kosovo. Kosovo fue reconocida por Alemania prontísimo. España no ha reconocido a Kosovo, ni la reconocerá, porque es contraproducente en relación a su posición local. Entonces podría decirse que la legitimidad del Estado no son parte del ordenamiento jurídico. Del ordenamiento jurídico internacional, claro. En el momento en que un Estado te reconoce, está otorgando esa efectividad. Eso lo explica Herzen muy bien. ¿Las preguntas? No. Mi pregunta sería, ¿cómo quedaría el principio de legitimidad postulado por la Constitución? Pues de estos años entonces el derecho de fuerza y reconocimiento internacional no vendría a la España a la fuerza nacional, ¿no? Pero el derecho postulado habría que negociar ese postulado por la federación. El postulado del principio de efectividad, yo creo que sí. Lo que no sé es en qué sentido, pero al final de cuentas tenemos que ser mucho más realistas de lo que quiere Kelsen. Y el ejemplo que más inmediatamente me viene a la cabeza ahora de cómo está operando esto es Venezuela. El Estado venezolano, ha habido un momento, por lo menos desde España, parecía que había dos órdenes de legitimidad. Y al final, el que está triunfando es la pura fuerza. ¿Quién acaba teniendo el control? Para mí, lo digo políticamente y me lo perdonáis, no quiero con esto, para mí el malo es el que sigue teniendo el control. Y que un golpe de Estado y que probablemente constitucionalmente no es el presidente legítimo, pero el hecho cierto es que sigue siendo reconocido desde luego por España. España no se ha atrevido, ha hecho esta cosa con, ¿cómo se llama? Guaidó. A Guaidó le tiene una especie de estatus que no se sabe muy bien qué es.
Pero el hecho cierto es que a los ojos de España, internacionalmente, el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Y a los ojos de Estados Unidos entiendo que también. Entonces, lo que está siendo efectivo todavía hoy es la fuerza de Maduro, no su régimen, o sea, su justicia que le dan parecido. Hubo una cosa que antes se me olvidó mencionar que tiene que ver también con el hecho matrimonial y que es muy curiosa y pintoresca, que no sé si algunos conocéis también. Uno de esos decretos que dictó en el año 38, el 2 de marzo, la Junta de Defensa Nacional, fue la derogación de la Ley de Divorcio de 1932. La Ley de Divorcio de 1962, uno de los grandes logros de la República Española, por carácter avanzado, permitía el divorcio. Entonces, con la derogación en la zona nacional, que era la efectiva, muchos matrimonios en 1938 volvieron a estar casados. Con lo cual se generó un mayúsculo lío. Bueno, yo me imagino que los despachos de abogados, los abogados de la época estarían encantados, porque la cantidad de pleitos y de problemas, pero entonces, por ella se había casado con otro. Entonces ese matrimonio quedaba inmediatamente invalidado. A lo mejor había muerto y había unos problemas de herencia tremendos, ¿no? Claro, y de bigamia y de todo. Y luego, cuando ya ganan la guerra, en 1900, tampoco, una de las primeras leyes en 1939 fue la continuación más articulada, sobre todo el régimen transitorio de este decreto que hizo que en España en una parte te pudieras divorciar, en otra no, en una porque estar casado. Es un asunto también muy curioso. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos el vuelo. Muchas gracias. No, gracias a vosotros. Gracias. Gracias.